¿Cómo les va? Vamos a continuar con los filósofos de todas las épocas de la historia de la filosofía en este mundo. Vamos ahora a hablar un poco sobre Epicuro. Epicuro, más o menos, él nació en febrero, más o menos, en el 341, 41 de Cristo, ¿no? También conocido como Epicuro de Samos, básicamente. Fue un filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son, por ejemplo, el hedonismo racional y el atomismo. ¿Ok? Él fue influenciado por Demócrito, por ejemplo, Democrático, Aristipo, Pirrón, más o menos. Sus padres eran ¿qué? Neocles y Chastelate, más o menos, ¿no? La causa de su muerte fue, por ejemplo, de cálculo renal. Y él, pues realmente ocupación total era el filósofo y también de ético, ¿no? Era un filósofo, por ejemplo, que inaugura las escuelas de epicureísmo, o sea, donde los elementos básicamente centrales son en el hedonismo racional y sí atomismo. Él realmente defendía la búsqueda de base dirigida de la prudencia, básicamente. Rechazó, por ejemplo, la idea de destino y también la idea de la fertilidad, que era muy recurrente de la literatura, básicamente lo que le sigue, ¿no? De Epicuro. Ok, vamos a ver con Pirro. Mire, hay bases de Pirro, son teorías, básicamente. Desarrollaron los postulaciones del atomismo y del hedonismo racional. Siempre, por ejemplo, en busca el placer, básicamente, asoció esta sensación a la dinecreción, básicamente la autoridad y la prudencia, básicamente. A pesar de la mayoría de sus escritos, no se convenció. Sus ideas nos llegaron a través del poeta latino Lucrecio y de algunas más mínimas, pues, del Dióneges y Laercio, básicamente. Hay muchas cosas, ¿no? Hay algunas frases de Epicuro. Es un filósofo conocido, ¿no? Él decía, bienes son para aquellos que saben disfrutarlo, ¿no? O sea, de nada sirvieran por serias riquezas, sino es que capaz de ser más fácil, ¿no? Otra fase de Epicuro, el más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad. O sea, no depende de nada, ¿no? Básicamente, ni de nadie. O sea, nos garantiza poder ser dueños básicamente de nuestra propia existencia. Otro pensamiento, por ejemplo, dijo, toda amistad es deseada por sí misma. O sea, el gran amante, básicamente, de las relaciones interpersonales. Epicuro describe básicamente así la dicha de tener un buen amigo, ¿no? Con todo eso. No tiene mucha, pero de alguna manera, también se manifiesta que veían de buenas, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿quieres ser rico? Pues no te afanemos en aumentar tus bienes, básicamente, sino en disminuir tu condición, ¿no? Es toda la autoridad y la discreción, ¿no? Otra más dice, Dios estás impuesto a prevenir la maldad, pero no prende.
Entonces no es omnipotente, no está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo también, ¿no? Entonces nunca es por ejemplo, era perverso, por ejemplo, ¿no? Está dispuesto, por ejemplo, a prevenirla y además puede hacerse, ¿no? Es así, dice, que hay, por ejemplo, que hay maldeados en el mundo. Otra cosa no sería, por ejemplo, que no está dispuesto a prevenirla ni tampoco puede hacerlo, ¿no? Pero es una flexión, por ejemplo, que haya llegado, por ejemplo, a nuestros vicios y que pone en Hannes la idea de un ser infinito, ¿no? Otra también, el vive oculto, ¿no? Bueno, básicamente él elige a la decrescencia y Veda, es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, la filosofía es una actividad que son discursos y razonamientos, procura a la vida feliz. O sea, son fines y defensiones sobre la filosofía, ¿no? O sea, alejando de cualquier pretensión tradicional, ¿no? O sea, otra cosa que dijo, nada es suficiente para quien poco es lo suficiente. ¿Ok? Una de esas frases de Pícoro, que nos invita a reflexionar, a someternos, ¿no? Por ejemplo, otra frase era, por ejemplo, el placer es el primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. O sea, por ejemplo, es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Okay. Es más de la fiesta de lo que él sabe, lo que es la verdad, básicamente, ¿no? Otra cosa que dijo Piquerú, dijo, el que se olvida de los bienes gozados en el pasado es ya viejo hoy. O sea, esto quiere decir la memoria es inherente a la felicidad, ¿no? Otro pensamiento en un filósofo dice, debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo que comer y beber. O sea, poder comer solo es llevar la vida de un león o un leobo, ¿no? O sea, es la compañía de personas buenas, afables en la razón de vivir, ¿no? Otro pensamiento, por ejemplo, dice, a quien no contenta lo pequeño, nadie lo contendrá. La contenderá, o sea, era sobre la austeridad, la austeridad, básicamente, ¿no? Otro pensamiento es, por ejemplo, es impío, no el que suprime a los dioses, sino el que los conforma a las opiniones de los mortales, ¿no? Es la noción humana de Dios, siempre será pobre o incompletos también, ¿no? Otro pensamiento sería los dioses, por ejemplo. De Epicuro dijo, tal vez los haya, los dioses, ¿eh? Ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé ni tengo medios para saberlo. Pero sé, porque esto me lo enseña diariamente en la vida, que sí existen, ni se ocupan, ni se preocupan los otros. Básicamente, es una visión escéptica, básicamente, ¿no? Por ejemplo, otro pensamiento era, por ejemplo, no tenemos tanta necesidad de ayuda de parte de los amigos, básicamente, ¿no? Cuando de la certeza de la ayuda. O sea, saber que alguien está ahí, por ejemplo, y que ayudamos puede ser ciertamente reconfortante, ¿no? De alguna manera. ¿No? Tenía lo básico, Epicuro. Por ejemplo, él dice, el que dice que todo acontece por necesidad, nada puede objetar al que niega. ¿De qué? De todo acontece por necesidad. Por eso mismo afirma que acontece por necesidad.
O sea que, bueno, es entrevesada explicación del gran Epicuro, ¿no? Básicamente, ¿no? Otra frase también de este Epicuro, dice, así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, ¿no? Sino que los más sabrosos, básicamente, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino pues no, la más intensa, básicamente, ¿no? Es una gran reflexión, vamos a decirlo así, sobre cómo vivir intensamente la vida, ¿ok? Una de sus frases decía, juzgamos mejores que los placeres muchos dolores, porque se consigue para nosotros un placer mayor. Bueno, se refiere pues sobre el placer y cómo sacarle, no sé, un partido, por supuesto, ¿no? Otro de aquí, por ejemplo, hay otra frase dice, es absurdo pedir a qué, a los dioses, lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Es otra muestra de su escepticismo por los milagros divinos, vamos a decirlo, ¿no? Otra frase que dijo Epicuro, dijo, por ejemplo, la filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz, ¿de acuerdo? Es sobre el objetivo último, básicamente, ¿no? De una disciplina, básicamente. Es, por ejemplo, él decía también, el necio, él dice, el necio, entre otros males, posee siempre trata de convencer su vida. O sea, en otras palabras, no aprende básicamente de la experiencia, básicamente, ¿no? Trata de conceptuar con eso, ¿no? Otra frase de Epicuro dice, el que Epicuro era el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo, por supuesto, ¿no? Es que eso, las personas agradecidas son las más felices, básicamente, ¿no? Cuando decía, la muerte es una quimera, uh-huh, porque mientras ya existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Es una de las frases Epicuro más célebres y recordadas, ¿eh? O sea, la muerte de una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando exista la muerte, ya no existo yo. Bueno, ok. Otra frase de Epicuro dice, acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, básicamente. Porque todo el bien, de acuerdo, y todo el mal residen ¿en qué? En las sensaciones. Y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación. Por lo tanto, la recta, ¿de acuerdo? La recta convicción de que la muerte no es nada para nosotros. Nos hace agradables la mortalidad de la vida, básicamente. No porque le añada, no sé, un tiempo indefinido, ¿no? Sino porque nos priva de un afán desmesurado de inmortalidad, ¿no? O sea, es especial el aforismo de Pículo, ¿no? Acerca de la no existencia, básicamente. Otra frase dijo, el sabio no se esforzará en qué? En dominar el arte de la retórica y no intervendrá en política ni querrá ser rey, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto es artificio y reconocimiento social. Están de más, ¿no? De acuerdo al filósofo griego, ¿no? Otra frase de él era, por ejemplo, lo insaciable, lo insaciable no es la panza, como el vulgo afirma, ¿ok? Sino la falsa creencia de que la panza necesita hartura infinita. Bueno, nuestra percepción sobre las necesidades en las que se crea, por ejemplo, la necesidad, básicamente, ¿no? Otro pensamiento de Epicuro dice, por ejemplo, nadie
al ver el mal, lo elige, sino que se deja engañar básicamente por él, como si fuera, no sé, un bien respecto a un mal peor, ¿no? Esto se trata sobre la seducción imperceptible del mal, ¿no? Básicamente, y podemos tener un concepto más cercano al significado de esta filosofía, ¿no? Cuando Epicuro dice, quien un día, quien un día se olvida de lo bien que lo ha pasado, se ha hecho viejo ese mismo día. Como sea, es una muestra de su hedonismo vitalista, ¿no? Ok, luego dice otra frase, retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Era como, por ejemplo, es una necesidad de compartir el tiempo con otras personas, es síntoma de debilidad, básicamente, ¿no? Cuando el filósofo dice, todo el mundo se va de la vida, como si se acabara de nacer, ¿no? O sea, se refiere a desvalidos, desprotegidos y desnudos. Así finaliza nuestra existencia, básicamente, como otro pensamiento de Epicuro, decía, una ira desmesurada engendra la locura, básicamente, ¿no? O sea, es el autocontrol, un rasgo básico para la felicidad, ¿no? O según el gran Epicuro, básicamente, ¿no? Miren, la necesidad está dentro del mal. Es otra frase, ¿no? La necesidad está dentro del mal, pero no hay causa dionética, o sea, alguna de vivir con necesidad. Ese refiere, por ejemplo, la austeridad hecha cita, célebre básicamente, ¿no? Por ejemplo, otra frase, pues, el placer es el principio, el fin de una vida feliz. Miren, esta es una de las frases de Epicuro en que nos muestra la responsabilidad de tener una vida despreocupada, básicamente, ¿no? Como otra frase de Epicuro decía, el más grande fruto de la justicia es la serenidad del alma. Es para analizar, ¿no? O sea, cuando no tiene nada de lo que arrepentirte, por ejemplo, puedes dormir con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? O sea, el más grande fruto de la justicia es que pues, la serenidad del alma. Y si puede uno llegar en ese pero no vamos a ir a las últimas que tenemos de Epicuro. No fueron muchas, pero sí algunas que como filósofo, y también de ese lugar, nos puede entender algo de lo que quería sentir, ¿no? Por ejemplo, el que menos necesita del mañana es el que avanza con más gusto hacia él. ¿De qué se refiere? Otra cita sobre la austeridad es una de las grandes virtudes que pueden poseer una persona, yo creo, ¿no? Como otro pensamiento de Epicuro es, por ejemplo, debemos meditar, por tanto, sobre las cosas que nos reportan, por ejemplo, felicidad, porque si disfrutamos de ella, lo poseemos todo. Y si nos falta, hacemos todo lo posible para obtenerla. Esto quiere decir, por ejemplo, es un extracto de una de sus cartas, por ejemplo, a Menexceso, por ejemplo, ¿no? Otra frase sería, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto quiere decir, carme bien, disfrutemos del momento, básicamente, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana vamos a morir, ¿de acuerdo? Así pues, por ejemplo, otro pensamiento dice, la muerte no es real, ni para los vivos, ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros, básicamente, y cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido ya. Bueno,
básicamente es otra reflexión acerca de la muerte, básicamente, ¿no? Pues habla de la muerte, es una reflexión básicamente acerca de la muerte, ¿no? Otro pensamiento de Epicuro dice que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse. ¿Por qué? Para alcanzar la salud del alma, básicamente, nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven, ¿no? ¿Qué quiso decir este Epicuro? Bueno, su idea era sobre la filosofía, básicamente. Es una misea, de Minesea, básicamente, ¿no? Y la última frase que tuvo este gran filósofo dijo: por eso me complazco recordando las egregias sentencias, ¿no? O sea, la sentencia de Epicuro, porque compruebo que los que acuden a ellas con la vil esperanza de encubrir sus vicios, los comprenderán básicamente que vayan donde vayan, han de vivir, no sé, honestamente, ¿no? Lo que decía Séneca más o menos. Digo, mire, el gran Séneca, hablando del protagonista, del post, que es Epicuro. Bueno, ok. Yo sí puedo entender, sí puede considerarse como un filósofo más de esa época, ¿no? Rad no tan muy clara de alguna manera, ni tiene no tuvo la savia que tuvo otros, digo, ya conocimos algunos otros filósofos de otro nivel, de mucha grandeza, y que si uno se compara con ellos, pues lo que digo que no llega a un cierto nivel más o menos cercano, nada más. Bueno, esto básicamente es pues algo de lo que pudimos hablar sobre Epicuro y entender que fue un Epicuro, más que nada, Epicuro, digamos, como les digo, era un Epicuro de Samos, ¿no? Estamos hablando de 341 al 270, el 270 de antes de Cristo, ¿no? Cuando él estaba ahí, ¿no? Y como les digo, era un fundador de una escuela que llevó su nombre, ¿no? Y pues tuvo sus reconocimientos en esa época y no fue superior a muchos más que ya habíamos visto. Ok, nos vemos en la próxima, ¿no? En este capítulo octavo, nos vemos en la próxima. Hay algunos, inclusive, digamos, filósofos de mayor profundidad, ¿eh? Y que tienen, y nos muestran más sobre todo en sus pensamientos. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Que estén muy bien todos.